comienza en Argentina. Son las 12 del mediodía. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Para tu fiesta, solo te toca armar la lista de invitados. En Blair nos encargamos del resto. Blair. Salones completamente equipados para que tu evento esté a la altura de tus expectativas. Servicio personalizado, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales y sociales. Blair. Traenos tu idea. Nosotros la convertimos en realidad. Blair Eventos. Kramer 1106. Belgrano. Freire 1541. Colegiales. San Nicolás 4552. Devoto. Charcas 4188. Palermo. Nazca 4051. Pueyrredón. Encontranos en Instagram como Blair Eventos. Vamos a abrir nuevamente las inscripciones de vivienda con un plan que se va a llamar Tenemos Futuro. Tal como lo expresé el 13 de julio del año pasado. Les dije que en este mes de abril o mayo decía, el 21 de abril se lanza la inscripción para los nuevos planes habitacionales denominados Tenemos Futuro. Tenemos Futuro. De lunes a viernes, tu jornada arranca con información y noticias, pero contadas por los principales protagonistas. El arranque. Política, economía y actualidad. Todo lo que pasó y de lo que se va a hablar el resto del día. Un espacio donde se escuchan todas las voces y en perfecto equilibrio. El arranque. Un completo magazine diario político. Pionero en el mundo digital y el streaming. Con numerosos premios y reconocimientos. El arranque. Con Maxi Lecky. De lunes a viernes, 10:30 horas. Por Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Si pensás en una renovación total, pensá en un especialista. El emperador de los pisos. Especialista en pulido, plastificado e hidrolaqueado. Arreglos en general. Además, reparación y colocación de pisos. Dale una nueva vida a tus pisos de madera con un novedoso sistema que no genera ningún tipo de residuos. Comunicate al 11 6508 1946 y pedí tu presupuesto sin cargo. Entérate más en Instagram. El emperador de los pisos. 11 6508 1946. Somos lo que no somos, somos tal vez mejor. Somos los que elegimos nunca elegirnos. Somos la mayoría, somos los del montón. Somos a mucha honra, pueblo y honor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Un gusto saludarte a ustedes, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Aquí post elecciones seguramente vamos a hablar durante toda esta hora, porque estamos hasta la 1 de la tarde. Esto es Palabreando con el conductor natural Ariel Celis, que en minuto nada más, ahí lo estoy viendo, conductor natural, y que nos acompaña aquí en el estudio, como siempre, René. ¿Cómo te va? Buen lunes. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buen día, Ariel, ahí que ya lo vemos, está ahí acompañándonos. Bueno, elecciones en Capital Federal. Triunfadores, vencedores, derrotados, uno que no la quería esperar y otro candidato a legislador que ni su propio gremio lo votó y otra vez sorpresa, ¿no? Y otros, por supuesto, que ya definitivamente me parece que en la ciudad, por ejemplo, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical ya no tienen la fuerza necesaria de lo que su historia ha marcado, sobre todo la Unión Cívica Radical, que salió séptimo lugar, ¿no? Así que hay mucho para analizar, por eso nosotros ya estamos en contacto vía exterior con Ariel Celis, el conductor natural de Palabreando. Un orgullo saludarte. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Para vos y para toda la audiencia, en especial para René, siempre con su toque tan sutil. Muy acertado en tus conceptos iniciales, Sergio. Cabe recordar que lo anticipé, o lo anticipamos en Palabreando la semana anterior, cuando tácitamente hice dos menciones al respecto.
la posibilidad concreta de un probable triunfo inesperado para muchos, pero que en el análisis tal vez veía que existía esa posibilidad, y por eso lo manifesté, lo compartí en la mesa con ustedes, del oficialismo nacional a través de la candidatura del que sigue siendo vocero presidencial y ahora legislador electo en primer término por la provincia de Buenos Aires, por Capital Federal, por Cava, Manuel Adorni, con un triunfo que se ajusta, esto es para analizar, al porcentaje primario que tiene todavía y que sostiene y mantiene la Libertad Avanza, que le alcanzó, obviamente, para estar por encima de lo que habitualmente también viene sacando históricamente en estas últimas contiendas electorales el peronismo, un peronismo sui generis, con el aporte de la figura de Santoro, que le trae un aire fresco de su origen radical, de la captación de los votantes independientes, que se escindió del kirchnerismo, que no la mencionó a la señora Cristina a lo largo de toda su campaña, y todo esto le sirvió para mantener ese caudal que no llega al 30, se acercó un poquito más, del 25 hacia arriba, 27, y lógicamente la decepción, la caída estrepitosa, el comienzo, te diría, del fin, no en su máxima expresión, pero sí lo que va a llevar a tocar fondo al PRO, en la figura nada más y nada menos que del ex presidente que se puso la campaña al hombro sobre sus espaldas en los últimos días, Mauricio Macri, y todo lo que esto implicó en una polarización no de la Libertad Avanza con el kirchnerismo, si bien es lo que ellos quieren instalar, sino más bien correr hacia un costado al PRO y decirles, si quieren derrotarla a Cristina y su gente, es con nosotros. Es a través de la Libertad Avanza, es a través de Milei, es a través del color violeta que pintaron Capital Federal, ahora van por provincia de Buenos Aires y después querrán hacerlo en octubre en buena parte del país. Sí, seguramente esa es una de las tantas lecturas que se hace aquí de las elecciones en el día de ayer. Si bien es cierto, también hay que decir que tristemente los porteños, más de la mitad no fueron a votar, ¿no? En un clima frío, pero estaba agradable, no llovió, llovió el sábado, viernes aquí en la capital de los argentinos y en la zona norte en especial, y también en la zona Bernal, por allí por Quilmes. Bueno, está todo inundado acá, pero que las elecciones, indudablemente, decíamos, ¿no? Todo lo que se construyó el PRO en la ciudad y a nivel nacional parece que se captó el de Libertad Avanza, y Libertad Avanza inmediatamente hace un paso más en su postura de decir o sacarlo de la cancha aquí en Capital Federal, nada más ni nada menos al PRO, y decirle que ya es parte de lo viejo y que lo nuevo es su política. Su política es de no aceptar el disenso, su política es bajar la calidad institucional entre los pocos, digamos, entre los pocos puntos positivos que tiene Libertad Avanza. Me parece que ese es el mensaje que desde hace algún tiempo atrás se viene dando en Capital Federal, que el PRO ya es parte de la historia, que ya es parte del pasado, y el presente y el futuro es el Libertad Avanza. Por supuesto que aquí fue un plebiscito para los porteños el gobierno de Jorge Macri, por eso el crecimiento, cuarto lugar de Horacio Rodríguez Larreta, y él marcaba distintos 2 o 3 puntos fundamentales que los porteños se acostumbraron a vivir en una ciudad ordenada, limpia y con obras. Antes a los porteños le reclamaban por la cantidad diaria de obras públicas que se hacía en Capital Federal para tratar de transformar. Ahora es al contrario. Se cuestionó esta gestión de Jorge Macri porque no hay obra, porque no hay cuidado de medio ambiente, porque no hay limpieza, porque no hay transporte, etcétera, etcétera. Indudablemente el plebiscito es muy fuerte, el castigo que se le dio al gobierno del PRO, no de Cambiemos, sino del PRO. Así es. En este tema, Sergio, el candidato que ganó, aclaremos que hicimos un análisis de lo que aconteció ayer electoralmente hablando en función de la concurrencia y de los votos. Ahora bien,
el candidato que ganó, que se entiende y se interprete la profundidad de este concepto, es ninguno, porque fue mucho más el caudal y porcentaje de electores que no concurrieron, ni siquiera fueron a votar en blanco, que significaría que no los conforma ninguno, sino que no se tomaron la molestia espontáneamente de salir desde sus respectivos domicilios a los establecimientos educacionales en que les tocara votar, y además desafiando posibles multas, todo lo que implica los artículos por no concurrir, supuestos inconvenientes, en fin, no le interesó nada a la gente. Evidentemente vamos camino a algo que no se le está dando, como vos bien lo señalaste, la profundidad que se merece, porque hay que tener mucho cuidado cuando la gente en Santa Fe, primero este año que abrió electoralmente con la reforma de la Constitución de por medio, con un bajísimo nivel de participación. Hace 2 semanas apenas, en 4 provincias del interior de Argentina, en Chaco, en San Luis, en Salta y en Jujuy, pasó exactamente lo mismo. Y se reitera y se replica en el día de ayer en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o más conocida como Capital Federal. Es decir, que de cada 10 argentinos, 5 eligen quedarse, 5 solo van a votar. Hay un 50% de descreimiento de una brecha que va creciendo, esto es lo peligroso para la democracia, y que se va alejando del concepto, o mejor dicho, profundizando el hecho de que no se siente representada por ninguna de las opciones. En esto hay que tener mucho cuidado, por eso hoy tenemos la presencia para hablar de todos estos temas, de un conocido mutuo, Sergio, que tuvimos el gusto de compartir con él en el programa Desafío, en algún momento en un medio de Capital Federal, y que hoy lo queremos tener con nosotros en Palabreando en Sónica. Le damos la bienvenida, el saludo, y para comenzar a participar e intercambiar con él justamente el pensamiento y la reflexión con el senador nacional oriundo de la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Yo te aviso, Ariel, cuando esté aquí todo en condiciones. Indudablemente, muy bien. Indudablemente vos decís de la participación, no se da solamente en Buenos Aires, no se dio en Santa Fe, en San Luis, en Salta, en Jujuy, se da en el mundo entero, ¿no? Se da en Estados Unidos, se dio en Brasil, se dio también lo que es parte de Gran Bretaña. Bueno, esta es una situación, una política que hay que leer en forma global, ¿no? Los ciudadanos en algunos países no es obligatorio y van 40%. Acá es obligatorio, pero la gente no va. Pero con una multa del 50%, de 50 pesos. Otro dato, Sergio, otro dato que te lo mencioné en la mesa y lo compartimos la semana anterior, te lo dije y sucedió. La candidata en primer término del PRO no votaba en Capital Federal, siendo candidata por Capital Federal. Todo un despropósito de errores que se cometieron uno tras de otro en esa expresión política, y que lógicamente tuvo su escarmiento en las urnas, porque Silvia Lospenato todavía no figuraba en el padrón. Esto es impropio de una persona que dice conocer una ciudad que no terminó de conocer, que se presenta de candidata sin estar ahí con residencia inmediata o como corresponde, todo a contramano de lo que debería haber sido un candidato que realmente reúna o reuniera las condiciones. Pero ya pasó con Axel Kicillof, ya pasó con Daniel Scioli, anteriormente ya había pasado con Francisco. Pero a ver, Sergio, se subestima el electorado. Está bien, yo no digo que no, yo te digo que esta situación esta situación ya había pasado. Lo que pasa en otras situaciones, esa misma situación en Capital Federal los porteños no lo aceptan. Que venga desde otra provincia, o que no vote, o que no sea netamente porteño. Le pasó a María Eugenia Vidal, ¿no? Que estaba en Vicente López, inclusive a Jorge Macri, que de Vicente López, ahora también es jefe de gobierno. Bueno, esto los porteños indudablemente le tocan el orgullo
de ser netamente porteño, ¿no? De ser una ciudad cosmopolita y que en el mundo se hable de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero con alguien de la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, René, me decías. Lo que pasa es que hay que entender, Sergio, la idiosincrasia de cada lugar. Bueno. Es muy particular el pensamiento del porteño, muy arraigado a lo suyo. No le cierra mucho la simpatía de tener que aceptar a un extraño que proviene desde otro terruño. Si bien es cierto, podría hacerlo si reuniera las condiciones, pero siempre le va a costar más que aquel que nació, que aquel que vive y que aquel que en definitiva desarrolla su vida allí en Capital Federal. Esto es lógico y el porteño lo toma como algo muy fuerte. Pero sí. ¿Esta elección para ustedes fue una derrota de Mauricio Macri o fue un no dejar entrar al kirchnerismo a lo que es la Capital Federal? Entonces, vamos a apoyar directamente a Milei, al presidente. Yo creo que es una derrota al PRO, primera lectura. La segunda lectura es que en Capital Federal no es peronista. Y tercera lectura es que lo nuevo es el Libertad Avanza. Como fue lo nuevo, como dijimos, como fue lo nuevo el PRO, como fue lo nuevo la coalición cívica. Bueno, ahora está catando todo lo nuevo. Habrá de qué ver de qué manera, por qué se enamora tanto, tan rápido, tan bien, tan seguro en cada una de las provincias, inclusive aquí en Capital Federal. Un presidente que también se llevó la campaña de Adorni, ¿no? De Adorni al frente. Sí, se puso al hombro la campaña totalmente. En 2 meses, siendo vocero, no hablando de los temas de la ciudad. No viajó a Roma. No viajó a Roma para estar presente el día de ayer. Adorni solamente iba a la campaña los fines de semana, no hablaba de los temas porteños netamente. Y bueno, allí Milei acertó, o Karina Milei acertó en la estrategia, ¿no? De nacionalizar una elección que es netamente legislativa en la capital. Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Y haciendo un poco de memoria, porque Argentina es recurrente. Lo que pasa ahora ya pasó antes y va a volver a pasar después. Esta Argentina que nos tiene acostumbrado a superar teóricamente situaciones, pero en la práctica y en la realidad pasa un intervalo y nos volvemos a enfrentar con el mismo obstáculo, el mismo hecho o la misma situación una y otra vez. Es por eso que Argentina no avanza. Tenemos un problema serio que tiene que ver con una asignatura pendiente que es la política evolutiva, que aquí no se la pone en práctica y nadie le pone ganas al respecto. Dicho esto, cuando, haciendo memoria, Néstor Kirchner es bendecido por Eduardo Duhalde para ser candidato a presidente, llega a ser presidente de la nación con un bajísimo caudal de porcentaje, cuando se cae la presentación del balotaje en aquel momento de Carlos Menem y queda ya como candidato proclamado presidente de los argentinos, año 2003. A partir de ahí, Néstor construye su propio poder y a los 2 años, es decir, en la elección de medio término, que es lo que aconteció ayer aquí en Argentina, al menos en Capital Federal, y que este año va a tener lugar a lo largo de toda la geografía nacional, justamente Néstor elabora con Cristina una estrategia para salir a enfrentarlo a su mentor, a su padrino político, al que lo había ayudado a llegar, es decir, al mismo Eduardo Duhalde, poniéndola a Cristina de candidata por provincia de Buenos Aires a competirle a a quien había sido primera dama y dirigente político, Hilda Chiche Duhalde. Lo que pasó con Milei y Macri es absolutamente similar, es decir, evidentemente Karina Milei le dijo a su hermano: nosotros tenemos que quedarnos con la totalidad de la representación de la derecha argentina, no puede haber 2 opciones, tiene que haber una, y estamos en el poder y tenemos todas las posibilidades de lograrlo. No es con el PRO, sino eliminarlo al PRO y que ya quedemos en esa polarización, la centroizquierda o el populismo de Cristina, del kirchnerismo, y la centro-derecha, que más que centro-derecha es una derecha extrema, de acuerdo a la temática, la idiosincrasia, la impronta personal que le impone Milei. Entonces, era sacárselo del medio ayer a Macri, al PRO primero, eliminarlo al PRO, haciendo esto y logrando como lo están logrando. Ahora sí queda el mano a mano
con el kirchnerismo políticamente hablando. Para mí es lo que aconteció en el día de ayer y que además forma parte de la lógica. Y bueno, ahí está el pacto, ¿no? Entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Porque si bien es cierto... Cristina celebró ayer, Sergio. Cristina celebró este resultado ayer. Sí, claro. Celebró. Unos podrán decir, pero Ariel, si ganaba Santoro, Cristina celebraba. No. A la señora no le gusta prescindir de que prescindan de su presencia y que se gane igual sin tenerla en cuenta a ella. La campaña de Santoro fue disimularla lo más que pudo a ella y al kirchnerismo, que haya salido segundo, que haya hecho una buena elección, para ella es suficiente. Ahora es como pasarle una factura y decirle, querido, fuiste así, vos y tu gente, asesores de campaña, eligieron hacerlo de esta manera, sacaste un buen caudal de votos, tenemos buena representación legislativa en Ciudad de Buenos Aires, todo eso muy bien, con Juan Manuel Olmos como el pensador, como el mentor, como el estratega detrás de esto. Ahora, evidentemente saliste segundo y además perdió Mauricio. Es decir, muy buenas noticias estratégicas, insisto, para la señora. El pacto, claro, el pacto que crece. Lo mismo pasó con Mauricio Macri cuando desunió a Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta para una elección en Capital Federal y también a nivel nacional. Digamos, ellos tienen una fuerte personalidad de decir son los únicos que en la historia van a quedar con los mejores ganadores. Es decir, hasta ahora, si vos haces la historia de la democracia, hasta aquí en Capital Federal, el que más votó fue al PRO. Y después de una vez que se fue Mauricio Macri, no creció más el PRO, ni siquiera Juntos por el Cambio. Eliminó a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, al Partido Socialista y a partidos vecinales. Entonces, es decir, ellos quieren solamente decir, en la Argentina, la que mayor o que puede llevar al triunfo es el justicialismo, el kirchnerismo. En Capital Federal, ser una fuerza barrial, hacer un históricamente ganadores en Capital Federal, la gestión de Mauricio Macri. Después de lo de ahí y demás, como vos decís, no tiene sucesores, no tiene alguien que más, y son, digamos, un arquitecto de destruir absolutamente todo, en especial el ingeniero Mauricio Macri, ¿no? Sí, el poder del daño que tiene Mauricio es tremendo. El daño no se lo provoca hacia afuera, sino se lo provoca introspectivamente hacia adentro de su expresión política creada y fundada por él. Como Cristina. Si él no hubiese intervenido en el 2023 para fomentar y fogonear esa interna entre Bullrich y Larreta, el presidente de los argentinos hoy sería Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Apuntaba bastante bien, iba por un sector moderado, tenía todo a favor y no había señales de que pudiera perder hasta que Mauricio dijo vamos a las PASO y que ahí se dirima. Con eso hizo el 2-1, cayó primero Horacio y después cayó Patricia Bullrich. Y quedando él como el único referente que fue capaz de crear un partido, de llegar a ser presidente y de cumplir el mandato siendo oposición, no lo que le pasó a Alfonsín, no lo que le pasó a De la Rúa, sino distinguirse por haber llegado a cumplir el periodo completo hasta el 10 de diciembre de 2019. Esto tiene que ver con el personalismo, el individualismo, el egoísmo, el yoísmo, con muchas cuestiones ajenas a lo que debería ser, indudablemente. Sí, decías, ¿no? Sí, justamente. Mauricio Macri, que en su momento, bueno, como decía recién Ariel, apoyó totalmente a la candidatura de Patricia Bullrich para que haga esta unión con Milei, y después terminó quedando afuera de todo, porque no con esta nueva candidata que puso, que ni siquiera terminó de estar en el oído de la gente, porque Luz Penato, ¿no? Sí. No me salió bien el apellido. No llegó a ser tan conocida por la gente. Estamos ahí, era como... ¿Viste? Estamos en un país donde o sos de la ultraderecha o sos de la ultraizquierda. Claro. Acá el tibio, el que no sabe para dónde va, yo soy pero no soy, un lustón no sirve más. No, ya no. Acá o vamos con todo o
o nos pasa por arriba. Sí, sí. En el camino quedó Paula Oliveto, quedó Graciela Ocaña. Caruso. Sí, Caruso Le ganó 1.65. En Exactamente. el camino quedó Ramiro Maya, escuchen, Ramiro Sí, Maya sí. que se daba porque entraba, No. que las encuestas le daban un 6-7%. Ahí es ¿Qué donde leen? ¿Qué leen esos está la chicos? travesura de Macri de querer hacer crecer un supuesto candidato escindido de la derecha para restarle votos a la Libertad Avanza. Ahí es donde él se cree tan estratega que va mucho paso más adelante que el resto, pero son de estrategias ya anquilosadas, viejas, realmente utilizadas en otras épocas. Esta mañana el presidente de los argentinos en A24 con el colega Antonio Laje manifestaba más o menos, dando a entender que ya Mauricio está gaga, es decir, claro. Lo notó llorón, lo notó de cristal, le dijo que no interpreta las campañas actuales porque él ya está grande y además mencionó de que como toda gente grande ya debería dedicarse a otra cosa. Como Cristina. Lo dijo así de contundente al estilo de un Milei eufórico por el triunfo de anoche, pero lo dijo. Sí, claro. Y evidentemente hay algo ahí en la sociedad argentina que todavía se está procesando y que el 50% no va a votar a las elecciones, ojo con esto, del 50% restante que va a votar, el 30% le da el triunfo a un candidato, es decir, que es la tercera parte de la mitad de los votantes. Esto es que si hay 10 personas, se llega a ganar con 3 votos y 7 en contra. Adorni sacó esto. Sí, sí, sí. Milei sacó esto. 3 a favor, 7 en contra. Pasa en el mundo, Pero le alcanza para ganar. Pasa en el mundo, en todos los países o los países democráticamente más fuertes que nosotros. Lo que pasa es que votan cada 4 años también ahí, ¿no? Entonces habrá que ver si también, si bien es cierto, esto es un plebiscito para los gobiernos provinciales, para mí no es una elección nacional, pero por supuesto todos van arriba del ganador, y hoy el ganador, la estrategia indudablemente fue de Karina Milei y de Javier Milei para destruir al PRO, para desarmar Juntos por el Cambio y crecer. Toda esta captación me llama poderosamente la atención que también con este triunfo de Libertad Avanza para eliminar al PRO y no usar las fuerzas necesarias para eliminar al kirchnerismo como ellos hablan, simplemente porque Mauricio Macri ellos ven como una fuerza o una sombra fuerte dentro del reemplazo de Libertad Avanza. Pero en la lectura final o muy fina, es decir que Mauricio Macri también es cómplice de este arreglo de Javier Milei y de Cristina Fernández de Kirchner al polarizar las futuras elecciones. Sí, son datos. Hay que tener en cuenta también que hace un par de días se cayó ficha limpia en el Senado de la Nación, se entraron a culpar los dos. Yo di mi teoría y análisis al respecto de ese poder de daño del exterminador, como lo ha mencionado el turco Asís a Macri y compañía, en fin. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical para continuar luego con Palabreando? Estamos llenándola a la gente de ideas, de repercusiones, de política, y la verdad que la gente amaneció hoy con un cambio de clima en Capital Federal acorde a la estación del año. Al otoño ya comienza a sentirse un poco el viento, la brisa, el frío. Venimos de días muy, muy complicados para muchos damnificados por esto de las tormentas, las inclemencias del tiempo, el cambio climático, en fin. Amenicemos, si le parece, con esto que Cordera supo decir en algún momento: ante todo lo que pasa, soy soberano.
argentino. Sí, sí. $12:36 en todo el país. Continuamos aquí con Palabreando en esta linda casa que es Sónica Más. Tenemos a uno de los protagonistas, se lo había anunciado Ariel Celis hace instante nada más, al senador nacional Juan Carlos Pagotto. Senador, un orgullo saludarlo. Muy buenas tardes, Sergio Gutiérrez, René, Ariel, los saludamos aquí en Sónica. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar en contacto con usted y sobre todo con Ariel. Exactamente, sí, exactamente. Ariel, te escucha el senador. Juan Carlos, el gusto de saludarlo, muy amable por participar en un día muy especial donde hay muchas lecturas sobre una elección que no es menor, es influyente, nada más y nada menos que la capital de los argentinos, una elección donde no jugaron los protagonistas habituales, sino donde jugaron dos aparatos fuertes, el aparato del gobierno de la nación, el aparato del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con participaciones, yo te diría que en términos futbolísticos de jugadores de selección, porque uno cuando observa las candidaturas fuertes, fuerte Santoro, fuerte Adorni, vocero presidencial, los Penato acompañada permanentemente del expresidente que se puso en los últimos días la campaña al hombro del PRO, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y su volvimos, o queremos volver, o ahora ya dice volvimos. En fin, una elección con Ramiro Maya que se presentaba como que dividía, que no dividía, que sumaba, que restaba, etcétera, etcétera. Una elección fuerte en definitiva, a la distancia geográfica, pero con la cercanía del análisis político, senador. ¿Cómo evalúa usted este resultado en el día de ayer de cara a la proyección de lo que pueda acontecer el resto del año en todo el país y sobre todo en esta elección que va a tener lugar de medio término en el mes de octubre en toda Argentina? Bueno, es muy simple, acá se polarizó la elección. Bueno, Macri, que venía en retroceso, terminó de demostrar que ya no mantiene su hegemonía sobre Capital. Lógicamente Adorni era un candidato, y yo creo que el más fuerte, el más pesado. La Libertad Avanza ofreció lo mejor que tenía, y en esto yo aplaudo la performance de Adorni, a quien considero una persona muy inteligente. Y después hay otras lecturas que hay que hacer, ¿no? Votó el 50% de la población, del cuerpo electoral. Tendremos que afinar esas cosas, pero para la Libertad Avanza, que es un partido nuevo, esto es prácticamente la obtención de una tesis doctoral, ¿no? Entonces, estoy muy satisfecho con el resultado. Toda la gente que trabaja conmigo en Buenos Aires ha estado trabajando activamente en la elección, y yo creo que en la medida que avance esto se va, y que sigamos con los éxitos económicos, obviamente va a trasladar al resultado electoral. ¿Siente, senador, que esto puede repercutir de alguna manera hacia el interior del país, en provincias
como la suya, de la que es oriundo, tan lejana geográficamente del Capital Federal, y que esto pueda llegarle como un envión, un viento a favor, un entusiasmo a los riojanos de cara a octubre? Sí, obviamente, ella no existe en distancia, ¿no? Gracias a los medios de comunicación estamos, y la conectividad, estamos conociendo la situación de cada lugar del mundo instantáneamente. Pero bueno, acá en La Rioja, yo creo, y de acuerdo a los estudios de opinión que hay, que son esos estudios de opinión, 7 de cada 10 riojanos están en contra del gobierno de Ricardo Quintela. Así que bueno, ya veremos en la próxima elección. Yo creo que se va a ganar y creo que el próximo gobernador va a ser Martín Menem. Lo decía Sergio recién, al inicio de Palabreando de hoy, lo traté de profundizar apoyando ese muy buen análisis de Sergio y usted lo acaba de mencionar. Hay un signo importante a tener en cuenta de interrogación, un interrogante que me preocupa honestamente, senador, que tiene que ver con esto, que de cada 10 argentinos pasó en Santa Fe, en Chaco, en Salta, en Jujuy, en San Luis y ayer en Capital Federal, eligen quedarse en su casa porque absolutamente ninguna, pero ninguna de las ofertas políticas los seduce, ni siquiera para concurrir y votar en blanco. Directamente dicen, no vamos. ¿Esto no le preocupa? Y puede ser, hay que hacer un estudio sociológico muy profundo. Prácticamente la libertad de las personas se va dando en el campo electoral, ¿no? Mucha gente elige no ir a votar. En otros países las elecciones son optativas, en Estados Unidos por el caso. Pero bueno, habría que ver si es eso, que puede ser un gran componente. Otro componente puede ser el factor climático que no acompañó ni en provincia, obviamente, y eso se trasladó acá, ¿va? Y también puede ser que no estén de acuerdo con ningún candidato. Esto es lo normal en todos los procesos democráticos y no nos debe asustar, ¿no? Así que ya veremos en la próxima elección, ya que es nacional, vamos a ver cómo se traduce esto y si las fuerzas están en condiciones, las fuerzas electorales están en condiciones de convocar para que concurra el electorado a emitir su voto. Todos los análisis son válidos, hay que hacerlo seriamente, con base científica y sobre condiciones de la realidad. Lo demás podemos especular una cosa u otra, pero bueno, por ahí pegamos y por ahí le pifiamos, ¿no? Creo que hay que ser serio en el análisis. Y en este sentido, todos tienen su cuotita de razón. Ya veremos en los próximos turnos electorales cómo se va dando esto. El triunfalismo puede ser contraproducente si se lo toma en exceso y exacerba la soberbia propia de cada ser humano de tratar de convencerse de que yo todo lo puedo, y con aquella frase que sonó fuerte en algún momento en el país del vamos por todo. No siente que hay una luz amarilla a tener en cuenta ahora en este crecimiento de la libertad avanza para resguardarse de esa oferta tentadora que tanto daño causa en la clase política. Obviamente la soberbia es algo que produce resquemores en el cuerpo electoral. Yo vengo de un sector político que era el de Carlos Menem, que obviamente lo que menos tenía Carlos era de soberbia, ¿no? Él estaba siempre con la gente. Bueno, vos lo has conocido, así que sabes que era un tipo sencillo que conversaba con todo el mundo. Yo creo que la política va evolucionando y que todos aprendemos, ¿no? Yo no creo sabérmelas a todos, yo digo que todos los días aprendo algo nuevo. Ahora, la soberbia, ya lo decía San Martín, es mala consejera. Y esto es así, ¿no? Está bueno que lo vea porque puertas adentro, lógico, hay mucha euforia con tamaño triunfo de la libertad avanza. Ahora viene provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y esa cuestión de decir no le erramos, acertamos, hay que pintar el país de violeta, dijo el presidente esta mañana en primera hora en un medio de difusión. Somos imparables, otro término que utilizó hoy el presidente. Noto como una euforia ya
extrema, que es propio y lógico de su forma, de su impronta personal, aceptada, querida y no querida. Evidentemente es una persona que va convencida hacia adelante, sabiendo que agrada y desagrada, y que esto le ha dado hasta el momento buenos resultados. Obviamente es la manera que tienen de comunicarse. Yo creo que la sociedad argentina lo aceptó así. No creo que sea soberbio, creo que es más bien una cuestión de marketing, si se quiere. Todos los partidos políticos, cada vez que ganan una elección, y todos los políticos dicen lo mismo. Yo creo que Javier Milei tiene sobrado elementos como para decir que somos imparables, porque desde que ha salido La Libertad Avanza, viene creciendo, y sobre todo en los resultados que son bastante halagüeños, y que bueno, vamos a esperar. De todas maneras, las elecciones son cada una en su momento y en su turno, y como decía un viejo político de La Rioja, el profesor Cabero, los votos se cuentan de a uno, así que esperaremos para contarlo. Yo creo que La Libertad Avanza ha sembrado una esperanza y que la gente está respondiendo. Vamos a ver cómo continúa. Javier también dijo que para poder ganar teníamos que ser exitosos, y estamos siendo exitosos, ¿no? Hasta ahora sí. Senador, le hago una última consulta, lo dejo al colega Sergio con usted para luego terminar la misma. Da como para subestimarla porque ya la jubilaron, la dieron por muerta, por desaparecida políticamente, porque ya la metían presa, porque no volvían más. Los funcionarios desfilaban a Ezeiza, al penal de Ezeiza, entre el 2015 y 2019 asiduamente, y nadie pensó que en el 2019 podía retornar al poder central del país. ¿Da como para subestimarla a Cristina? ¿Se la da por terminada o lo toman con importancia y le dan el tiempo y el pensamiento que corresponde a un cuadro político de su envergadura? Yo tengo por norma no subestimar a nadie, y nunca subestimaría a Cristina Fernández de Kirchner, cuya capacidad de producir hechos políticos y daño es inconmensurable. Cuando todos la daban por muerta, salió del brazo de Alberto Fernández y así nos costó. Entonces es problemático darla por muerta cuando todavía está caminando la calle. Esto tampoco depende de la voluntad de los políticos, sino de la voluntad del cuerpo electoral. Y yo creo que en la medida que La Libertad Avanza sea exitosa, vamos a tener posibilidades de mantener el poder, el gobierno, y de construir esta revolución, tanto económica como cultural, que se está haciendo. Pero no hay que menospreciar a nadie, no hay enemigo pequeño. Sergio. Bueno, muchísimas gracias, senador. Una pregunta antes de comenzar. ¿Qué libro está leyendo? ¿De filosofía, de historia, historieta? No, estoy leyendo el proyecto de Código Penal de la Comisión redactora del Código. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque siempre usted alguna frase de alguna filosofía o de algún filósofo, de alguna filósofa, siempre lo dice. Por eso tengo esta duda de siempre usted da un ejemplo, ¿no? De parte de la filosofía y de parte de la historia. Estoy leyendo eso. Hace 10, 15 días que estoy trabajando sobre eso. De hecho, mañana tenemos una jornada sobre falsas denuncias, que se reavivó el proyecto para ponerlo en el nuevo código, que lo convocamos con la senadora Lozada, y es un tema importantísimo. Es un tema que lo estamos discutiendo desde la dogmática penal y con la altura que se merece. Así que eso me ha llevado todo el tiempo. El último libro que leí fue Los militantes del hambre, de Leila Yanis, que lo prologué yo, ese libro, ¿no? Y lo presentamos en la Feria del Libro. Bueno. Es el último que leí. Está bien. En cuanto al proyecto que mañana se va a tratar en el Senado, ¿tiene que ver con el tiempo, con el express? Digo, cualquiera puede demandar a cualquiera, los fundamentos no se los lee. ¿Cómo
¿Cuál es el debate? ¿Por dónde pasa? Detrás de la ideología de género tenemos casi 90.000 personas sujetas a procesos. Claro. La mayor parte no se investiga, basta que alguien denuncie. Y esto es utilizado por mis colegas. En lugar de hacer divorcio con exclusión de hogar, directamente denuncian y bueno, ya los meten preso y tiran la llave. La última jornada fueron la gente víctima y fue una niña que dijo, yo me obligaron a decir esto, a denunciarlo al padre, que lleva 3 años preso. Y cada vez que habla, la justicia no le hace caso. Detrás de una interpretación aviesa que se hace de la Convención de Belén do Pará, que le hacen decir lo que no dice. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. También hay que mejorar la justicia, porque si no mejoramos la justicia, es imposible, valga la redundancia, tener justicia. ¿Y por dónde va a pasar subsanar todo lo que está sucediendo? Y bueno, vamos a pasar por precisar las figuras del Código Penal, sí, porque la falsa denuncia ahora es un delito, la administración de justicia. Y cuando uno lo sobresee, tiene que hacer una querella por calumnia, que es un delito de acción privada. O sea, lo mandan al repechaje de los sábados. Claro. Tenemos que cubrir los cargos en la justicia federal y creo que tenemos que ajustar los mecanismos de elección de los jueces. ¿Pero no está falso testimonio eso? Bueno, pero la falsa denuncia y el falso testimonio son cuestiones completamente distintas. ¿Por qué? La falsa denuncia es cuando se denuncia un hecho que es falso, y el falso testimonio es cuando se declara un hecho del cual se ha tenido un conocimiento o presuntamente un convencimiento y se falsea o se es reticente al momento de contestar sobre los hechos. Claro, está bien. Senador, la lectura que se hace a nivel nacional y se transporta a cada una de las provincias, usted decía al comienzo de esta entrevista aquí en Palabreando, es que Martín Menem va a ser el gobernador, inclusive dijo, de la provincia de La Rioja por este desgano del peronismo y de Quintela, de su gobierno y de su gestión. También se lo lee que Martín Menem es nuevo en la política y que tiene esta impronta tal cual como Manuel Adorni. Sí, Martín es un muchacho muy capaz, lo conozco de toda la vida. Yo soy muy amigo del padre y era muy amigo de su tío, Carlos Menem. Es la expresión del deseo que tenemos todos los militantes de la Libertad Avanza de que él sea el candidato a gobernador. Tiene la fuerza de la juventud, la cordura y el conocimiento necesario para hacerlo, ¿no? Aparte, este tiempo en la Cámara de Diputados es un entrenamiento igual que el de los comandos de ataque, ¿no? Sí. Es bastante complicado. Sí. Y nosotros vamos a poner la oferta electoral, lo que elige el pueblo de La Rioja. Claro, está bien. Y en todo esto, en el hablar y el no hablar, ¿dónde está Victoria Villarroel? No tengo idea, yo no tengo contacto con la vicepresidenta. ¿Está fuera de Libertad Avanza? Salvo en las sesiones y nada más. ¿No es parte del oficialismo? No tengo idea, yo no... Es más, yo no participo en muchas de las reuniones. Yo ando con los chicos de la Púrpura y los de la Carlos Menem, que ellos me eligieron como padrino y bueno, yo ando con ellos. El resto del armado, todo lo maneja otras personas y yo no me voy a meter donde ellos se meten, pero yo con Victoria no tengo relación hace mucho tiempo, ¿no? Sergio, vamos terminando la nota con el senador. Me queda una sola pregunta antes del cierre de la entrevista y agradeciéndole al senador Pagotto. Toda esta entrevista de Palabreando de hoy, ¿fue con usted original, auténticamente, o fue un ardid de una inteligencia artificial? No, soy yo personalmente, gordito y todo, aunque ahora tengo mucho de peso, porque mi rodilla tiene tendencia, pero... Digo, porque está de moda esto de la inteligencia artificial ahora. Y sí, deberíamos usar más la inteligencia natural que la artificial, pero bueno, estamos en la modernidad o en los albores de una nueva época. Sí. Está bien. Muchas gracias, senador, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo.
Un abrazo, gracias. Seguiremos en contacto, que esté muy bien. En este último, sí, gracias. En este último sentido, ya se presentó esta mañana, Ariel, un proyecto para tratar de limitar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y tratar de avanzar con algunas reglamentaciones con el uso de Internet y de las redes sociales. Pero ¿cómo estuvieron, Lo que se puede decir... Sí, René, te escucho. No, digo, pero ¿cómo estuvieron con la inteligencia artificial? Repartieron para todos lados, no se salvó nadie. No, y nosotros vamos camino a lo mismo, ojo con nosotros, con la prensa, con lo que se está generando a nivel de la sociedad, con lo que el presidente pide, que nos tienen que odiar más, en fin. Y bueno, ahí tenemos también a un Diego Lewin. A un Diego Lewin, un periodista de C5N que le golpeó con el micrófono, ¿no? Sí. Sí, fue una cuestión no lo que uno querría, pero a veces se da, porque Sergio lo sabe muy bien, conoce perfectamente este tipo de cuestiones, porque él trabaja asiduamente tras de los políticos y a veces la prensa, por querer ubicarse de mejor manera, unos y otros, cometen esto, pero involuntariamente. Recordemos que Néstor Kirchner tuvo también un episodio que le significó una herida en la frente en su momento. Sí, pero... No es el primer presidente, la primera figura que pasa por algo así. Está bien, pero... No creo que el colega haya ido con esa doble intención para nada. Pasó, ocurrió, no fue muy feliz, fue un accidente y para mi modo de pensar simplemente debería quedar así. Debería tomarse como eso, que tampoco me cayó muy bien el hecho de que el presidente como ser humano quiera saludar a las autoridades de la mesa y haya habido una autoridad de la misma donde él le tocó votar que le negó el saludo. El saludo no se le niega a nadie. Después es norma de buena educación y respeto. Después uno puede o no estar de acuerdo ideológicamente o no compartir absolutamente nada con el otro, pero es un gesto que tenemos que recuperar los argentinos en estos tiempos de tantas confrontaciones y de tanto odio, donde se lo promociona al odio y se lo pone de moda. Tenemos que recuperar absolutamente todo lo contrario, los abrazos, el saludo, el encuentro, el estrecharnos las manos, el saber discernir, el escucharnos y el aceptar. Todo a la inversa de lo que viene aconteciendo. Vamos cerrando el palabreando, si les parece, les sugiero no que queda otra cosa. Nos vayamos con alegría, nos vayamos con un dueto de trovadores que ha marcado una historia dentro de la música mundial, con un legado magnífico. Uno de ellos ya dejó los escenarios, el otro lo está haciendo con su última gira, Hola y Adiós. Nos referimos a Serrat y Sabina, que nos invita a irnos de fiesta. Con esto nos despedimos y nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes. Espero ya poder estar ahí con mucho gusto y mucho placer en el estudio, con René, con su compañía, con su calidez, con Sergio y sus conocimientos. El lunes 26 de mayo a las 12, de 12 a 13. No soy aquí cálido, por entonces. Zoom y Palabreando. No soy cálido, Nos vamos de entonces. fiesta. René es cálida y yo no. Ya se pone así, ¿viste? Claro. Nos vamos de fiesta, ¿les parece? Y sí, por supuesto, estamos palabreando, estamos con vida. Buena semana, felicidades. Buena semana, buena salud y larga vida para todos los argentinos. Y la patria. Te colgaron de un cordel de